Vamos a hablar de los conceptos básicos de edición. Quiero aclarar primero qué es para mí editar, porque la nomenclatura puede ir variando. Puede llamarse postproducción de audio, montaje, en fin. Para mí editar es el conjunto de operaciones que hacemos con los archivos de audio. Moverlos, cortarlos, copiarlos, hacer fundidos, colocar cosas encima de otras, reducir respiraciones, eliminar ruidos, solaparlos, jugar con el contenido de los audios para que el montaje sea correcto y esté limpio tal y como lo queremos. Más o menos de manera básica, creo que ese es mi concepto de edición. Da igual el nombre, en realidad son herramientas que tenemos que conocer. Lo más básico, puedo mover un archivo de audio arrastrando con el botón izquierdo, colocarlo donde yo quiera. Puedo copiar y pegar directamente con Control-C, Control-V, Command-C, Command-V y seleccionar varios arrastrando con el botón derecho para así moverlos a la vez. Puedo mover a otra pista simplemente arrastrando hacia arriba o hacia abajo. Si quiero copiar en vez de mover, me ayudo con el botón Command. Si quiero hacer una selección de tiempo para hacer un bucle u otra operación, simplemente arrastro con el botón izquierdo en la parte de arriba en la regla de tiempo y esa área que se genera de color más claro será mi selección de tiempo. Todas estas operaciones normalmente son acciones que puedo ver en mi lista de acciones, que puedo buscar. Por ejemplo, puedo buscar transporte y saber que ir al comienzo del proyecto es la W o Home e ir al final es el botón End. Así que te aconsejo que si no sabes hacer algo en concreto, además de ir al manual, lo busques en este filtro de la lista de acciones para encontrar lo que estás buscando. Como decía, marcando una selección de tiempo ahí arriba, puedo crear un bucle con esa selección de tiempo. Si yo necesito eliminar o dejar fuera ruiditos que hay en una grabación, como este, puedo dividir el ítem, el audio, en diferentes partes para luego eliminar o dejar la que yo quiera, por defecto en la tecla S. Donde esté el cursor, se me crea esa división y yo después puedo simplemente borrar con la tecla del, es esta acción de aquí, el fragmento de audio que ya no necesito. Y se me genera un espacio entre ítems. Si yo no quisiera que ese espacio se generase, sino que automáticamente el ítem de la derecha se colocase al final del ítem de la izquierda, puedo activar el modo Ripple Edit por track y cuando borre ese ruido que no quiero se juntarán los otros dos ítems. Muy útil para podcast, narraciones, etc. Hay un par de acciones que yo uso constantemente que por defecto no tienen ninguna tecla, ningún shortcut asociado, que son las de cortar a la izquierda o a la derecha del cursor. Si quiero eliminar esta parte, déjame desactivar el Ripple Edit y vemos cómo funciona. Con esta acción elimino lo de la derecha, con la otra elimino lo de la izquierda. A la hora de editar diálogos son muy recurrentes. De hecho, déjame que asigne ya de paso mis teclas de preferencia, que son la A y la S. Sí, vengo de Pro Tools. Todos tenemos un pasado oscuro. Y teniendo esto en teclas gano mucha velocidad en narraciones. Teniendo el Ripple Edit activado, si yo, por ejemplo, quiero eliminar estos ruidos, pues simplemente hago S aquí y A aquí y automáticamente voy colocando las cosas, ¿no? Obviamente habrá otros momentos en los que sí quiera dejar un espacio. Bueno, puedo desactivar el Ripple Edit y simplemente eliminar. O cortar con la S y el del, como hemos visto antes, y mover arrastrando hacia la izquierda, que si tengo el auto crossfade activado, como veis me genera directamente un crossfade entre las dos tomas. Puedo crear un fade de entrada y un fade de salida y con el botón derecho elegir la curva que voy a usar. Normalmente es una buena idea dejar siempre un fade de entrada y de salida por corto que sea para suavizar las transiciones de los audios. Déjame crear varios ítems para explicarte que teniendo seleccionados varios, si yo hago fade en uno, puedo o no hacer fade en todos, ¿vale? Por defecto, si hago fade en uno, arrastrando desde aquí, en la esquina superior izquierda o la esquina superior derecha, solo crea el del audio que estoy seleccionando, pero si me ayudo de las teclas Command y Option, puedo hacer el mismo fade para los tres ítems en este caso o para los que tenga seleccionados. Y con el botón derecho puedo cambiar la curva de igual manera a todos a la vez. Otra herramienta que nos puede interesar a la hora de hacer edición es usar marcadores.
No son una herramienta de edición en sí, simplemente son informativos. Es decir, yo añado un marcador en un punto concreto para acordarme de algo o para dejar alguna nota en concreto. Con doble clic puedo editar el nombre y de hecho tenemos una ventana de gestión de todos los marcadores y regiones, que es otra herramienta informativa, con la que yo puedo ir directamente a ese punto. Si tengo un proyecto gigante o estoy en otra parte, puedo ir directamente con ese gestor de marcadores y regiones al punto donde yo tenía que ir. Si tienes un proyecto con muchos marcadores, puedes filtrar por texto para encontrar lo que estás buscando también. Ya hemos visto cómo hacer ediciones, cómo eliminar partes de audio con el split, dividiendo un ítem en varios y eliminando lo que hay a la izquierda y a la derecha. Vamos a ver cómo hacerlo automáticamente, que es mucho más interesante. Yo particularmente uso esta acción de aquí que se llama ajustar, dividir items, eliminar silencio, a la que le doy unos valores, un umbral de volumen, un pad de entrada y de salida, es decir, un espacio antes y después, y me cortará automáticamente el audio en varias piezas para eliminar la parte que no me interesa, la parte que no suena, que puede contener ruido de fondo o golpes o cualquier otra cosa, la parte que no es diálogo en este caso. El problema de esta acción es que no es gráfica, no te da información visual de lo que va a pasar, ¿vale? Así que vas a tener que experimentar un rato hasta conseguir los valores que tú quieres. Fue una de las cosas que más me costó configurar correctamente cuando me pasé a Reaper. Requiere mucho ensayo y error hasta dar con los valores que tú quieres, pero una vez lo dominas, es cuestión de cambiar un parámetro y vas a cortar correctamente de manera muy rápida. Es cuestión de jugar con el umbral, con el tamaño de los silencios, con el tiempo de entrada y de salida. Puedo activar o desactivar fades. Lleva un poco de tiempo, pero merece la pena, porque una vez lo tengas vas a cortar de manera muy rápida narraciones muy largas. No vas a tener que ir secuencialmente a mano cortando todo. Vale, vamos a poner que ya tengo la configuración que quiero y ya he cortado más o menos automáticamente este audio como yo quería. Veis que genera automáticamente este snap offset, esta línea blanca, que básicamente es un indicador de posición, no le hace nada al audio, simplemente indica la posición donde estaba el pico de audio al nivel del umbral que yo he elegido. Pero puedo usarlo para alinear. Con el snap activado se convierte en un punto de imán que yo puedo usar para colocar mis archivos. A mí visualmente me molesta, no me gusta nada tenerlos ahí, así que he buscado en RiaPack una acción para eliminarlos todos de golpe. Buscando por Snap Offset, aquí encontré esta del desarrollador Xrame. Si tú la quieres instalar, simplemente haz botón derecho, install, y cuando apliques o le des a OK, automáticamente aparecerá en tu lista de acciones. ¿Sí? Así que yo ahora podría seleccionar varios ítems y ejecutar esa acción para que me borrase todos esos snap offsets que a mí no me interesan. Te animo a experimentar con esta acción, a probar diferentes valores y ver qué resultados te genera. Obviamente no hay un ajuste global que te valga para todo. Dependerá del volumen, de las características de cada grabación. Pero con esta herramienta puedes conseguir automáticamente dividir tu grabación en ítems que contengan solo lo que es relevante para ti. There are rock albums out there that are incredibly lean and dry sounding. Estos cortes que hace esta acción no son destructivos, es decir, yo después puedo corregir, puedo irme a la izquierda o a la derecha del ítem y arrastrar para ganar un poco de espacio o acortarlo un poco más, pero definitivamente ganaremos tiempo haciéndolo así en lugar de ir uno por uno creando splits, creando fades y moviendo todo lo que nos interesa eliminar. Hay otra acción que puedes usar para editar automáticamente, que en principio está destinada a baterías o instrumentos con mucho ataque, pero que puedes usar también para narraciones, para tu voz. Que es esta de aquí, división dinámica de ítems. La ventaja es que ya tienes una representación gráfica de lo que va a ocurrir,
y puedes ir modificando los parámetros hasta conseguir en pantalla el resultado que buscas. Conozco gente que usa esta acción, yo uso personalmente la otra, pero es cuestión de ver la que mejor se adapta a ti. Las dos son válidas y con las dos puedes llegar a conseguir el resultado que buscas. Insisto, no hay ninguna fórmula mágica, esto depende de cada audio en concreto y los valores van a cambiar de una grabación a otra. Pero bueno, una vez que tienes en pantalla lo que crees que quieres cortar, simplemente le puedes dar a dividir. En esta acción tenemos la ventaja de que los snap offsets no aparecen y puedes crear fades o hacer lo que creas conveniente e ir ajustando después tu edición. You just do the best you can. But if it's part of another collection, then yeah, you have all of these decisions to make. And then it's about, yeah, not matching to make. And then to make. And then it's about Es posible que tengas que hacer ediciones manuales al final igualmente, pero no será lo mismo que hacer todo manual desde el principio. Para ganar velocidad podemos asociar acciones a teclas, ya lo hemos visto, pero también podemos asociar acciones a movimientos del ratón o a teclas que pulso mientras hago clic con el ratón. Aquí en Ajustes del ratón en Preferencias. Puedo decidir, por ejemplo, qué pasa si yo hago clic izquierdo en el ítem con la tecla Control y elegir una acción, cualquiera de mi lista de acciones que yo use recurrentemente o cualquier cosa. Por ejemplo, hay una acción interesante que me permite hacer un split añadiéndome automáticamente un crossfade en la zona donde hago el corte, que es esta de aquí, dividir ítems seleccionados por el cursor de edición, y automáticamente cuando lo ejecuto, además de hacerme un corte, me genera un pequeño crossfade en lugar de hacer cortes abruptos. Si quiero tenerlo más a mano, puedo decirle, por ejemplo, que cada vez que hago clic izquierdo en el ítem pulsando la tecla Control me añada esta acción. Y ahora cuando hago Control clic, en cualquier parte automáticamente me genera un crossfade. Como siempre digo, yo solo abro una puertecita, espero que estés viendo el potencial que tiene configurarte esto de la manera que tú quieras. Déjame detenerme un momento en edición musical, voy a crear un nuevo proyecto en otra pestaña e importar unos cuantos archivos de audio para que veas cómo ajustar problemas de tiempo en una grabación de audio. Por mantenerlo fácil, simplemente voy a añadir el bombo y la caja, voy a cambiar esto a compases y voy a cambiar la rejilla aquí, por ejemplo. Y voy a buscar, por ejemplo, aquí uno que está ligeramente desplazado en el tiempo para ver cómo lo podemos ajustar. Igual que hemos visto los marcadores de snap, existen los marcadores de stretch, con los que yo puedo crear también un punto para después editar y ajustar a la rejilla, por ejemplo. Que yo aquí los tengo traducidos por marcador elástico. En inglés lo verás como stretch marker. Esta es, de hecho, déjame que lo añada en modificadores del ratón, que me es más fácil. Vale, y ahora con el control voy a crear esos stretch markers donde yo coloque el cursor. Si yo tengo la rejilla y el snap activados, da igual donde haga clic, que se irá al punto más cercano, a la rejilla más cercana. Así que lo puedo desactivar y elegir exactamente el inicio del golpe para así después ajustar esa posición a la rejilla, que es lo que quiero hacer. Y sí, tampoco hay que hacerlo a mano, podemos hacerlo automáticamente por fortuna. De hecho, con la herramienta que vimos antes, división dinámica de ítems. Puedo configurarlo como antes lo hice para la voz, simplemente tengo que cambiar la acción que realiza. En vez de dividir ítems, le digo que añada un stretch marker a los puntos que seleccione.
¿Vale? Quiero solo el inicio, en este caso, añado puntos y después hay una acción que me va a permitir ajustar automáticamente todos esos puntos a la rejilla. Es esta de aquí, Snap, marcadores elásticos según rejilla, y automáticamente me pone a tempo todos los golpes de mi batería, en función de la división que yo tenga en la rejilla. Como digo, espero que estés viendo el potencial de esto y que se te quiten las ganas de editar manualmente un instrumento que no está bien ejecutado en tiempo. Creo que con esto tenemos una buena pincelada de las herramientas de edición y cómo automatizarlas. Se puede profundizar muchísimo, como digo, con los controles de ratón, con los atajos de teclado, se pueden crear acciones que concatenen acciones de tal manera que podemos ganar mucha velocidad. Pero esto es lo básico: cortar, limpiar, editar, moverse en el espacio del tiempo para generar el mejor resultado posible, el resultado más limpio y que no nos lleve demasiado tiempo hacerlo a mano. ¿Vale? Yo podría crear acciones que generaran automáticamente un corte y un fade del tamaño que yo quisiera. Puedo hacer una acción personalizada concatenando diferentes acciones en línea para que con un botón simplemente haga un montón de operaciones. Espero que con esto puedas ganar tiempo, puedas conseguir mejores resultados con tu sonido a través de la edición, es el objetivo. Y si estás preparado, si estás preparada, vamos a por más.